Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebach. Colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Con la participación de Pablo Mendelevich. Así comienza el Consejo Hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Consejo Hoy, como todos los lunes a esta hora. Humberto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Una alegría de compartir siempre, Pero ¿no? por supuesto, siempre. Como corresponde. Siempre, como corresponde. ¿Pablo, bien? Muy bien, Bueno, muy bien, me muy alegro bien. mucho. Húmedo pero contento. Bueno, es así la vida. Es mejor que estar seco. Bueno, vamos a trabajar un ratito. Hoy tenemos una economista invitada, así que voy a explayarme poquito porque seguramente charlaremos un rato largo con ella. Pero quería retomar el tema conceptual de las metas de inflación y la tasa de interés en este episodio de suba del dólar que vivimos estos días, porque lo que hay que recordar es que el instrumento que usa el Banco Central para digamos, lograr que la economía logre, valga la redundancia, sus metas de inflación, es básicamente la tasa de interés de corto plazo, que es la que fija el Banco Central para sus instrumentos de deuda. Ahora, ¿cómo influye la tasa de interés sobre la tasa de inflación? Lo que los economistas llamamos los mecanismos de transmisión, ¿viste? ¿Cómo influye cuando vos movés la palanca de cambio? ¿Qué es lo que hace que eso haga que el motor vaya más rápido y las ruedas vayan para adelante, vayan para atrás con el embrague, ¿no es cierto? Bueno, los mecanismos de transmisión teóricos son tres. Es a través del canal del crédito, es decir, si sube la tasa de interés, hay menos crédito, o las empresas les cuesta más caro mantener sus stocks y entonces prefieren vender a subir los precios. A través de la formación de expectativas, porque bueno, en fin, esa misma relación genera expectativas hacia el futuro, y a través del tipo de cambio, es decir, de la variación del tipo de cambio, que se supone que la tasa de interés favorece la inversión en la moneda local y en contra de la especulación en dólares. Ahora, la Argentina tiene un problema, o dos, no sé, creo que es uno solo, que es que 70 años de populismo destruyeron la moneda y por lo tanto, primero el sistema financiero es muy chiquito. O sea que el canal del crédito es muy poco, porque lo que implica en otros países 100 puntos del PBI, 50 o 60, en Argentina es 12, 13, 14, con lo cual el crédito es poco. Y el tema de la formación de expectativas es un tema bastante más complejo por todo un problema más cultural que tiene la Argentina. Por lo tanto, lo que nos queda como indicador muy cercano a la tasa de inflación o a las expectativas de inflación es el tipo de cambio, justamente el dólar. Entonces, el mecanismo de transmisión más directo es que la tasa de interés disuade a los inversores para comprar pesos en lugar de comprar dólares, para ponerlo en términos muy coloquiales. El tema central es que efectivamente el dólar estaba con cualquier medición relativamente atrasado, es decir, lo que está atrasado es el tipo de cambio real, o sea, el dólar comparado contra la evolución de los costos en Argentina, pero siempre es complicado cuando el tipo de cambio sube muy rápido en un periodo muy corto, digamos, ¿no? Porque esta suba de 6, 7, 8% o 6% en muy pocos días genera algún problema, porque si la expectativa de inflación se forma en la sociedad o en los agentes económicos a través de la suba del tipo o la evolución del tipo de cambio, un tipo de cambio estable tranquiliza y un tipo de cambio que se mueve rápido pone nervioso a mucha gente. Entonces, el test que vamos a tener las próximas semanas, diría yo, en torno a este episodio de aumento del tipo de cambio es cuánto de este aumento del tipo de cambio efectivamente se trasladó a las expectativas de inflación y por lo tanto a algunos precios, o si efectivamente hemos logrado mejorar un poquito el tipo de cambio real sin afectar, bueno, moviendo el tipo de cambio nominal y no afectando a los precios. Pero de esto hablamos en un rato. Pablo, querido. Bueno, yo me haría esta pregunta. Empezó la campaña electoral para las elecciones del 13 de agosto, porque el 13 de agosto son las PASO, ¿no? Ya empezó, sí y no. Técnicamente no empezaron las elecciones, empiezan el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, empiezan porque son un mes antes, eso por ley. Pero como las leyes electorales son las más violadas en la Argentina, porque los que las tienen que aplicar son los políticos, que son los menos aplicados, ellos hacen las leyes y después las violan. Entonces ya empezaron, la campaña ya empezó, ellos ya, desde el punto de vista de ellos, ya empezaron. Sin embargo, yo diría hasta anoche, incluso anoche empezó la telecampaña, ¿no? La campaña por televisión. Todos los canales al mismo tiempo tenían platos fuertes de política. Estaba Randazzo en un canal, Lilita en el otro canal, Cristina en el otro canal. Bueno,
Cristina por vía negativa, ¿no? Con audios, los audios de la nata, no era precisamente algo que ella hubiera puesto en el aire, campaña, sino todo lo contrario. Pero, en todo caso, lo que está claro es que la televisión tiene un papel fundamental en una elección, de lo cual se dio cuenta, quizás un poco tarde, Néstor Kirchner. Cuando en el 2009 de Narváez le gana las elecciones legislativas a Kirchner, Kirchner termina las elecciones y manda a hacer una ley que estatiza la televisión a los efectos electorales. Es decir, les prohíbe a los privados hacer campaña paga por televisión. Esa ley está vigente hoy, por eso es que es tan importante el reparto de espacios televisivos, el sorteo que se hace por sorteo desde el Estado, y lo que a cada uno le toca, que en un 50% se basa en la cantidad de votos que obtuvo en la elección anterior. Por eso también se da la paradoja que se va a dar este año de que Randazzo va a tener muchos más segundos por televisión cedidos por el Estado que Cristina. No porque Cristina no hubiera hecho una última buena elección, sino porque con ese paquete se quedó Randazzo cuando ella le cedió al Partido Justicialista, le dijo, toma, quédate con el Partido Justicialista, se queda también con la plata, con los espacios, y con la plata no es poca, son 60 millones de pesos lo que recibe el Partido Justicialista. Entonces, de esa forma se va construyendo la campaña. Falta un detalle. ¿Qué es lo que le falta a esta campaña? El tema. Lo que se está discutiendo es la agenda. ¿De qué se discute? Se discute. Es decir, ¿de qué se va a discutir? ¿Con qué se va a hacer la campaña? Cada uno tiene otro interés, por supuesto. La oposición quiere discutir de economía, el gobierno no quiere discutir de economía, quiere discutir de otras cosas, entre ellas sobre Cristina y la polarización famosa para poner el pasado que ahuyenta y espanta. Y otros quieren discutir, bueno, y Massa quiere discutir la Avenida del Medio, y Randazzo no sé qué quiere discutir. Bueno, uno de los problemas es que no se sabe qué quiere discutir. No tienen agenda, no tienen tema. Randazzo no tiene tema, por ejemplo. No se sabe cuál es el tema que a él le gustaría imponer en la campaña. En esas estamos cuando llega el 14 de julio, empieza oficialmente el mes de la campaña, y pese a que los jefes de campaña diseñan la campaña, hacen grandes estrategias y demás, los temas en la Argentina siempre entran por la ventana. O entra el dólar, o entra la corrupción por una candidata que mete la pata, o entra el tema internacional porque se produce alguna hecatombe en algún lugar del mundo que impacta en la economía, principalmente puede ser en Brasil. Bueno, normalmente entran por la ventana. Nada de eso está pasando, todo el mundo está viendo a ver cómo hace para imponer su tema y para transitar la campaña en forma lo más rentable posible. Te recuerdo les recuerdo, porque vos lo sabés, que el día en que Tinelli lo invita a Kirchner y a De Narváez a su programa para hacer la campaña, Kirchner no va y De Narváez va. Digamos, ¿no? Y aprende baile. Estudia, se prepara aprendiendo baile. Un modelo de marketing político al extremo. O sea que hay que saber bailar para ganar una campaña. Exactamente. Humberto, ¿con qué bailamos? Bueno, el tema de la bancarización a los efectos impositivos sigue a toda marcha. Hasta fin de año hay un plazo, hay una agenda. Vamos ahora a colocar, si el director lo permite, justamente esto es para después de ir a oftalmólogo. Vos porque estás viendo de lejos. Podés verlo, ¿no? El televidente lo ve de cerca, vos estás más lejos. El tema es así entonces. Hay un programa, este programa es para que las obligaciones impositivas, las obligaciones de seguridad social se van a tener que pagar por medios electrónicos. Esto es, hay una agenda de acá a fin de año, obviamente lo que se está buscando ya en esta parte es eliminar los pagos en efectivo. Y siguiendo un poco este cuadro vamos a trazar cómo está entonces el cronograma. Si nosotros hablamos del impuesto a valor agregado, de los recursos de seguridad social, y en esta parte vamos a excluir los aportes de casas particulares, y el impuesto a las ganancias de las personas humanas, en lo que hace, y a bienes personales, en lo que hace al saldo de la declaración jurada, el único medio
que va a existir es el de la transferencia electrónica de fondos, para lo cual hay que generar lo que se llama la BEP. En cambio, si estamos hablando de impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales de personas humanas, pero para anticipos, no para declaración jurada, para anticipos, o los autónomos, categoría 2 o categoría 2 prima, 2 o 2 prima. Okay. Ponerle 3 era muy complicado, ¿no? Claro, en este caso tenés la doble alternativa, Enrique, que sería la transferencia electrónica de fondos u otros medios, para lo cual no se necesita el BEP, como es pagar por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etc. En todos estos casos, esto se va a aplicar para vencimientos desde el 1 de agosto del 2017. En el caso de autónomos, categoría 1 o 1 prima, también con la doble alternativa, transferencia electrónica de fondos u otros medios no BEP, y las restantes obligaciones de la misma manera a partir del 1 de enero del año 2018. Quiere decir que ya a partir de, como decíamos, de fin de año, vamos a tener todos los pagos de las obligaciones tributarias por medios electrónicos. Y este tema está vinculado, y esto es muy importante, Enrique, con un decreto que se ha dictado recientemente, el decreto 485. Este decreto rige a partir del 7 de julio, que lo que tiene como objetivo fundamental es que se ha eximido del impuesto al cheque, el impuesto al débito y crédito, el impuesto al cheque más conocido, para todos los movimientos que se realicen a través de cualquier soporte electrónico o transferencia electrónica. Justamente esto está en vinculación con lo que decíamos antes. En estos casos, entonces, bueno, hay una ventaja que se le da a los contribuyentes porque van a tener la ventaja de que no van a pagar el impuesto al cheque. Perdóname que te interrumpa, no van a pagar el impuesto al cheque y tampoco hay cargos por transferencia y comisiones del banco. Exactamente. Ni IVA, ni todas esas cosas que te aparecen en el débito cuando no hay nada de eso. Okay. Así que bueno, esto es una buena noticia. También están exentos del impuesto al cheque no solo nosotros como contribuyentes que tenemos que pagar de esta manera, sino también las empresas que se dedican al servicio de pago o de cobranzas electrónicas o a sus agentes. Bien. También para ellos alcanza este beneficio que, como decíamos, rige a partir del 7 de julio. Muy bien, muchísimas gracias, Humberto. Ya saben entonces esto. Bueno, muy bien, como les anticipé, tenemos como invitada a Marina Dal Poyetto, que es economista, es máster en políticas públicas de la Universidad de Itela y hace unos años ya es codirectora del estudio Bain y Asociados, así que en un ratito estamos con ella. Antes la apertura comercial del programa y ya seguimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Nada como ir juntos a la paz. Nico, ¿me contás cómo te casaste con una diosa, sí? Un día la pasé a buscar, empezamos a andar en el auto. Yo me puse un poco serio, me tiro al costado y le dije, mirá, me parece que esto no va más. No. Y ahí cuando ella se pone como loca y quiere bajar del auto, ¡pum!, le saqué el anillo. Nico, yo te mato. Sí, casi se muere ella, ¿eh? Sí, del marido que le tocó. No. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Muy bien, acá estamos de regreso con Marina Dal Poyetto. Marina, gracias por venir. Bueno, si querés empezamos por el final. ¿Cómo interpretás o cómo ven ustedes este episodio de la suba del tipo de cambio estos días?
o de los días pasados. Digamos. A ver, pero lo primero que queda claro es que una vez que está la cuenta capital abierta y el gobierno se financia una enorme brecha de pesos con dólares del exterior, el valor de tipo de cambio vale lo que el gobierno quiera que valga o lo que el Banco Central quiera que valga. ¿Te referís a que como el gobierno se endeuda en dólares y vende esos dólares? Se endeuda en dólares para pagar jubilaciones en pesos. O sea, tenés deuda, te sobra. Hasta 2015 te faltaban dólares, te sobraban pesos. Hoy te sobran pesos, perdón, te sobran dólares y te faltan pesos. Esa es la situación de partida. Con lo cual, de nuevo, cuando en abril estábamos todos preocupados porque el dólar valía 15.20, apareció el Banco Central y dijo que tenía un objetivo de reservas intentándole poner un piso, y le puso un piso, y el dólar fue primero a la zona 16.40, 16.60, después vino el efecto Temer en Brasil y lo llevó a la zona, 15.60, lo llevó a la zona 16, y después, bueno, con el último movimiento lo llevaron a la zona 17. Bueno, finalmente algún operador, un banco público apareció, puso una posición en la mesa, y eso de alguna forma frenó un dólar que el mayorista había llegado a 17.35 durante el día y terminó en la zona 17 y hoy está cotizando en esos niveles. Con lo cual lo primero es eso, o sea, mientras tengas una brecha de pesos muy grande financiada con dólares del exterior, la presión sobre el tipo de cambio real es descendente. Entonces, la corrección del tipo de cambio te genera tres cosas positivas. Una es, te mejora el balance del Banco Central, te mejora la competitividad, había sectores que estaban claramente castigados con un dólar 15.20, y la tercera, te diría, te mejora la hoja de balance del sector público, o sea, el Tesoro para conseguir la misma cantidad de pesos tiene que vender menos dólares. Pero como vos mencionabas antes, uno de los tres mecanismos de transmisión de la política monetaria, de la tasa de interés a la inflación, que es básicamente el tipo de cambio, bueno, y eso ocurre justo en un mes donde además tenés otros 5 elementos que te impactan directamente sobre la inflación. Te pegan las naftas, que en realidad te pegan las naftas porque te subió el tipo de cambio, no porque haya subido el precio del petróleo, más bien cayó. Sube el servicio doméstico, suben las expensas, suben los cigarrillos y suben las prepagas. Todas juntas te agregan cerca de un punto en la inflación de julio, con lo cual, de nuevo, o sea, tenés, por un lado, el impacto que tenga sobre la inflación, el precio de la carne mayorista, que subió 10% junto con el corrimiento del tipo de cambio. El Banco Central apuesta de que no hay pass-through, que dada la consistencia de la política monetaria, el traslado a precios va a ser bajo. Bueno, todavía está por verse eso, pero además es una variable que particularmente en un proceso electoral generalmente los gobiernos intentan evitar la alta volatilidad. Bueno, creo que en estos niveles estaría encontrando de nuevo un nivel, probablemente se quedaría de estos niveles hasta las elecciones. O sea, difícilmente el gobierno convalida una suba demasiado agresiva respecto a estos niveles. Y la tasa de interés, por último, cuando el dólar se quedaba quieto caía, sobraba, o sea, 2% por mes es la tasa más alta del mundo cuando el dólar se queda quieto. Bueno, cuando el dólar se mueve 6% en un mes o 7% en un mes, no hay tasa que te alcance, ni esta, ni el punto adicional que el Banco Central subió en la licitación secundaria del EVAX. La pregunta del millón es justamente esa, ¿no? Es que, ¿qué puede pasar con la economía en la segunda en la segunda semana de agosto? Con día y hora le pedís. Claro, pero voy a explicar por qué, porque en realidad casi el 50% de la gente decide el voto en esa semana. Es la semana previa a las elecciones, incluso hay muchísima gente que la decide el viernes anterior y hay otra que se decide, creo que es un 7%, adentro del cuarto oscuro. Entonces, esos días son clave, la segunda semana de agosto. La pregunta no es qué puede pasarle con la economía, sino la pregunta es, ¿hay algo que el gobierno alguna carta guardada que pueda tener el gobierno para hacer algo en esa semana? Yo creo que el gobierno ya decidió que no es la economía lo que le va a ayudar a ganar las elecciones. O sea, de nuevo, en un contexto de ingreso de dólares tan agresivo como el que hubo en la economía argentina y que sigue habiendo en la economía argentina, es cierto que hay una salida enorme, o sea, hay una demanda enorme de dólares por turismo, dólares para atesoramiento, algunos vuelven a financiar al Tesoro, pero hay una salida muy grande y un ingreso muy grande de dólares, pero ese ingreso de dólares entra a la economía y de alguna forma queda depositado dentro del Banco Central. Es cierto que el canal del crédito es chico en Argentina, pero también es cierto que el crédito a PIB, al sector privado, cayó cerca de 2,5 puntos del producto como contracara de la decisión del Banco Central de tener tasas de interés altas. O sea, de alguna forma, la política monetaria que prioriza bajar la inflación
está de alguna forma generando un menor crecimiento. Entonces, ese es el escenario que tenés. La economía hizo piso, si querés, en el tercer trimestre del año pasado, viene creciendo a ritmo lento, probablemente crezca un poco más en el segundo y el tercer trimestre, de la mano sobre todo de la obra pública, que es el sector que está traccionando, y algunos sectores del lado de la demanda favorecidos, autos, motos, algo de electrodomésticos, pero la verdad es que lo que tenés es un consumo que crece poco y una economía que crece poco, y en todo caso el tipo de cambio te puede ayudar a manejar una inflación bajo control o dentro de los parámetros del gobierno de cara a las elecciones. Por eso no era demasiado entendible que se deje correr tan agresivamente y que directamente el gobierno diga, bueno, que flote, o sea, si flota, flota, y bueno, flotaba. Es cierto, salió de la tapa de los diarios, digamos, cuando subió los primeros 3 días. Después volvió a la tapa de los diarios, bueno, y finalmente lo están sacando de la tapa de los diarios. Marina, voy a ir a la pregunta complementaria a la de Pablo. ¿Cómo te imaginas la economía después de las elecciones? Porque el gobierno viene prometiendo, no sé si la palabra es promesa, pero viene anunciando en todo caso algunas reformas que está preparando. Se habló de la reforma tributaria, de alguna reforma laboral, inclusive de alguna reforma previsional. Y en general el clima de los economistas, yo diría más allá de los economistas, es, bueno, todo esto está bien, uno puede financiarse por un rato, tiene financiamiento externo, pero obviamente, como le pasa a cualquier persona, financiarse eternamente solo algunos pueden, digamos. ¿Cómo te imaginas ese futuro? La verdad que es difícil de imaginarlo, pero básicamente porque, bueno, el gobierno desde el lado del discurso da indicios de que es consciente de que el agujero fiscal no puede mantenerse en estos ritmos. De hecho, hay un sendero de metas fiscales, ¿no?, de reducción del déficit fiscal hasta el 2019. El punto es cómo se hace. Y básicamente para hacerlo necesitas el Congreso. O sea, necesitas construir consensos que te permitan pasar reformas que no son fáciles de digerir ni de aceptar. Porque digo, todo el mundo está de acuerdo con que hay que bajar impuestos y nadie está de acuerdo con que hay que bajar gastos. O sea, y la verdad es que la mitad del gasto público en la Argentina está indexado al pasado. La mitad del gasto público son jubilaciones y planes sociales que indexan al pasado. Con lo cual el margen de maniobra sobre el gasto público es la otra mitad, de lo cual 1/3 son salarios, 1/3 son... Que de alguna manera también están indexados al pasado, porque está esta cláusula gatillo que reconoce inflación pasada de alguna forma, ¿no? Bueno, por un año, ¿no? Sí, Digamos, hay que ver cómo se negocia de nuevo, pero sí, o sea, de alguna forma dependen de la paritaria, depende de la gobernabilidad. 1/3 son obra pública, ¿no?, de la mitad. Sí. Y 1/3 son subsidios. La obra pública este año es el driver del crecimiento, el año que viene seguramente no lo va a hacer, pero tampoco debería caer, con lo cual quedan los subsidios, pero los subsidios van a contramano de la meta de inflación. O sea, si necesitamos bajar agresivamente los subsidios, probablemente la inflación tenga 1, 2 o 3 puntos adicionales de tarifas el próximo año, con lo cual te complica del otro lado. Pero además, digo, las reformas que estás discutiendo, la reforma tributaria, que de nuevo hay consenso de que la presión impositiva en Argentina es altísima y que hay que bajarla y que hay impuestos distorsivos. Algunos están en manos de las provincias, con lo cual vos negociás con las provincias que los bajen y después cómo te asegurás de que la baja de ingresos brutos contra IVA después no te vuelven a subir. Pero aparte de eso es cómo haces para bajar impuestos y no desfinanciar al fisco. Entonces la verdad es que la agenda es complicada. No digo que sea imposible, pero ciertamente, como decís vos, el cupo del crédito no es infinito, para la Argentina nunca lo fue y difícilmente lo sea, por más que estés en un mundo de tasas bajas y la deuda siga siendo baja, a pesar de que se duplica en porcentaje del producto. Va a estar divertido el año que viene para volver a discutir, pero lo que te queda claro es que los drivers del crecimiento que están en este año no van a estar. Broda dijo hoy que en realidad para hacer reformas, para salir de la decadencia, va a haber que esperar hasta el próximo gobierno. ¿Coincidís? Yo creo que la decadencia argentina tiene, ¿no? Tiene un montón de condimentos. Es difícil, digamos, responderlas en una sola pregunta. Se está refiriendo a reformas estructurales. Pero de nuevo, no sé, yo soy economista hace 20 años y me la pasé hablando de reformas estructurales, escuchando reformas estructurales, y todos los gobiernos siempre tienen reformas estructurales. Digo, la verdad que te des un péndulo que vas para un lado y para el otro. Digo, pasamos de un banco central que te decía que ninguna emisión monetaria era inflacionaria, un banco central que
solamente manejando la tasa de interés en un contexto de reconversión muy agresiva de precios relativos y con un agujero fiscal antes de intereses de 4 puntos del producto, quiere bajar la inflación en forma muy agresiva. Entonces lo que digo es, la verdad que me parece que más que reformas estructurales lo que hace falta son consensos sobre determinadas cosas. O sea, si no discutís educación, política migratoria, política tributaria, qué sistema previsional querés. Bueno, y la verdad es que cuando empezás a meterte en cada uno de estos temas, antes dijimos, el principal problema del gasto público es que la mitad del gasto público está indexado. Esa es una forma de decirlo. La otra forma de decir es que las jubilaciones se ajustan con la inflación pasada. Bueno, el gobierno quiso cambiar la indexación y se armó un escándalo nacional. Entonces lo que digo es, estamos en un país donde el Congreso votó la moratoria previsional y duplicó el número de jubilados, financiada básicamente con la licuación de los haberes más altos. Después votó la movilidad previsional. Después votó por unanimidad la devolución de los fondos a las provincias con la ayuda de la Corte, y después votó la reparación histórica a los jubilados. Digo, si uno pone todas estas cosas en un proyecto de ley, la verdad que se tira al piso y se ríe durante un año entero. O sea, entonces, claramente hacen falta consensos. El punto es quién convalida esos consensos y cómo trabajas en pos de ellos. Marina, la última, porque no lo hemos hablado, lo mencionaba en su comentario Pablo. Argentina depende mucho de la situación externa y no solamente de que te financien, sino que además depende de la actividad de Brasil, depende de un dólar débil o fuerte, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el mundo hoy? A ver, digo, para hacerla fácil, ¿viste? No, estás en un mundo donde en las últimas semanas, tanto el Banco Central de Europa como la Reserva Federal están empezando a hablar sobre cómo van a empezar a retirar los estímulos monetarios. Esa es la mala noticia y es lo que de alguna forma te genera un aumento en el costo del financiamiento. La buena noticia, si querés, es que la verdad es que no tienen demasiado lugar para ir demasiado rápido en retirar los estímulos monetarios, porque si sube la tasa de interés, dado el enorme endeudamiento que tiene el mundo desarrollado, se generan un problema ellos mismos. De hecho, la crisis de 2008 fue consecuencia de una suba en la tasa de interés para frenar el ciclo, o la burbuja inmobiliaria. Entonces, las tasas bajas van a seguir estando, la liquidez va a seguir estando, el mundo crece poco y que el mundo crezca poco es bueno desde el punto de vista del costo financiero para la Argentina. Que el mundo crezca poco, bueno, nada, genera algunos eventos políticos en el mundo, como Trump, el Brexit y otras historias, que bueno, habrá que ver cómo continúan. Marina, muchas gracias por venir. Con una muestra muy modesta del agradecimiento, te damos un voucher para 2 personas para que vayas a cenar al Fair Park. Te lo paso a través de Pablo. Muchas gracias. Otro voucher para 2 personas para que vayas a Salvansur a tomar una copa, bailar tango, lo que se te ocurra. Y una serie de partículas esenciales que nos da la gente de Gotchi. Así que todo eso para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marina, en serio. Mi intermediación no tiene costo. No, y no es parasitaria de ninguna manera. No. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. En una semana nos reencontramos. Muy amables.